Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en tu programa Sonidos del Pensamiento y Revista A. Y en esta ocasión vamos a conversar con Héctor Manuel Popocabún, quien se registró como candidato independiente por el puesto político de gobernador. Y aquí Héctor nos va a platicar todos los desafíos, los retos que tiene una candidatura independiente y también todo lo que se sufre. Aquí vamos a encontrar, yo creo, una plática muy amena con Héctor Manuel Popocabún para que nos diga cómo es este asunto de la participación política desde su propia perspectiva, de los requisitos que le piden para ser candidato. Héctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Me da mucho gusto establecer de nueva cuenta esta comunicación cibernética contigo y con tu auditorio. Sí, ¿no? Porque digo, hay que explicarle a la gente. Hace ratito me decía Héctor que se quería poner el cubrebocas. Digo, no, pues tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, ¿no? No hay posibilidades de darnos un ósculo, ¿no? Que además No, yo no tengo gente aquí en mi alrededor del cuarto, del estudio. entonces, esa tecnología viene precisamente a reforzarse con esta situación de la pandemia. Héctor, a ver, ¿con qué obstáculos te encontraste? Hay de diferentes obstáculos, creo, ¿no? Menciónanos unos, por favor. Para registrarte como candidato a la gobernatura, por supuesto. Repasemos, ¿por qué me metí Okay. a este proceso electoral? En primer lugar, me metí para despertar conciencias, es decir, al ver cómo se estaba desarrollando la pandemia en forma creciente, al ver los errores gubernamentales en materia de su control, al ver la poca conciencia ciudadana para acatar las medidas sanitarias y tener una disciplina adecuada con tal de que los contagios y los decesos no fueran tan altos. Al ver todo eso, yo dije, tengo que contribuir con mi grano de arena para que elevemos la conciencia ciudadana. Segundo, le digamos al gobierno que se maneje más en serio y que dé las cifras realistas, las tendencias que llevaba la pandemia. Entonces yo dije, ¿qué más, qué mejor que subirme a esta plataforma electoral y ahí poder difundir mis ideas sobre la pandemia, mis ideas sobre la participación ciudadana, mis ideas de cómo íbamos a salir de esta pandemia y, por lo tanto, qué figura de gobierno, qué estilo de gobierno, mejor dicho, debíamos de tener para poder salir del hoyo negro en que prácticamente ya estamos. Entonces, esas fueron las causas, claro. Aspirar a la gobernatura también estaba dentro del proceso, pero soy muy realista, no tengo dinero para comprar votos, ¿no? Y en una democracia mercantilizada como la mexicana, y como por supuesto la de Guerrero, si no tienes dinero, se te reducen las posibilidades de conquistar la gobernatura. Por eso no era mi prioridad. Mi prioridad era ser un libertador de conciencia ciudadana, modestamente. Pero entonces también te ubicó en la realidad, no solamente en decir, quiero despertar conciencias. ¿Qué impedimentos reales encontraste ya para tu registro, Héctor? Bueno, en primer lugar, me registré mi aspiración como candidato independiente, es decir, al margen de los partidos políticos. ¿Por qué al margen de los partidos políticos? ¿Por qué no busqué un partido político? Porque quería llegar sin las manos atadas, quería llegar sin facturas por pagar, quería llegar sin tener compromisos ilegítimos
Los únicos compromisos válidos, legítimos, eran los compromisos que iba a hacer con el pueblo, pero más allá, compromisos financieros, compromisos de grupos, facciones, etcétera, etcétera, no quería hacerlo. Por eso lo quise hacer de manera independiente, para llegar sin compromiso vergonzoso. Ahora, ya entonces esperé la fecha de la convocatoria, más o menos fue el 21 de octubre, y le dije a tres amistades que me ayudaran si se incorporaran a esta, si se querían incorporar a esta aventura eminentemente quijotesca, ¿no? Quijotesca. Entonces a uno le dije, ¿quieres ser mi Sancho Panza? Sí, cómo no. A otra amistad le dije, ¿quieres ser mi Dulcinea del Rebos? ¿Cómo no? También yo, y a mi perrito, oye, ¿tú quieres ser Rocinante? Y ya me dijo, wow, wow, sí, wow. Bueno, entonces, con esa situación empecé el vía crucis burocrático de la tramitología kafkiana, ¿no? En primer lugar, tú llegas y te piden un oficio por medio del cual manifiestas tu intención de aspiración. Quieres ser aspirante, primero quieres ser aspirante. Te lo recibe el Instituto Estatal Electoral, te dice, muy bien, adelante, recibimos tu oficio, pero para tal necesitamos que lo traigas acompañado de 2 puntos. Uno, una asociación civil que respalde tu aspiración. Esta asociación civil la tienes que formar ahorita. No tiene que ser una asociación civil formada de antes. Te vamos a dar el machote de acta constitutiva para que con esa machote tus posibles asociados vayan al notario y le digan, queremos una escritura de esta asociación civil, pero con este contenido. Y ese contenido ya te lo da el Instituto Estatal Electoral. No es cualquier contenido. Ah, ok. Por eso... Ellos te dicen, debe ser de esta manera. Pero además tiene un costo, ¿no, Héctor? Esta asociación. Digo, ante el notario. Ah, no, por supuesto. Ahí empieza el primer gasto. Ahí empieza el primer gasto, ¿no? Afortunadamente, y tengo que decírtelo, cuento con amistades en todos los niveles de la vida de Guerrero y tenía una amistad ante notario, con notario, le expliqué mi empeño, mi voluntad, etcétera. Me dice, magnífico, vente con tu gente, aquí la armamos, pero porque yo le dije, la necesito en 3 días necesito esto. Bueno, mi notaría no está trabajando al 100%, pero vente, ya sábado y domingo la podemos hacer. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Ya, por el momento no te voy a comprar nada, pero ya cuando seas gobernador, me das las gracias. Ah, eso sí le digo, eso sí. Entonces, te agradezco que no me cobres honorario alguno y que cuando sea gobernador nada más te dé las gracias de haberme apoyado. Eso sí, se hizo así. Me hice acompañar de 2 simpatizantes y formamos la asociación civil con la fabulosa cantidad de 3 miembros. Yo como presidente de la asociación, una compañera como la secretaria de la asociación y otro compañero como el tesorero y apoderado legal de la asociación. Y con esta fabulosa cantidad de miembros dimos nacimiento a la asociación civil. Inmediatamente saliendo del notario, nos fuimos al registro público de la propiedad del gobierno del estado, porque te exigen que esa asociación esté debidamente registrada en el registro público de la propiedad. Bueno, pues entonces ahí fuimos. También nos topamos que por pandemia la institución pues estaba trabajando prácticamente a su tercera capacidad
y me dijeron, lo siento, Margarito, pero tu registro, que dura normalmente 3 días en dártelo, lo vamos a dar en 3 semanas, porque nada más estamos aquí un personal mínimo. Bueno, afortunadamente, el director del Registro Público de la Propiedad vio para qué intenciones tenía todo esto y me dice, no se preocupe, licenciado, usted tiene el registro en 3 días, el tiempo normal que llevemos. Y, claro, tengo que apoquinar un dinero legal, tengo que pagar legalmente el registro de la propiedad. Tan pronto tienes tú tu acta notariada y registrada en el Registro Público de la Propiedad, te tienes que ir inmediatamente porque te dan plazos determinados en el Instituto Electoral para entregar todos los documentos. Si no los entregas en el plazo, te van a decir, lo siento, Margarito, ya no era. Bueno, tenías que irte, tuve que ir a Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda porque esa asociación civil debía de estar debidamente registrada en la Secretaría de Hacienda que te otorgaba el Registro Federal de Causantes. Ese RFC era porque ahí la asociación era la que iba a recibir las millonarias aportaciones de dinero que íbamos a recibir. Bueno, ahí es donde la puerca torció el rabo. Es decir, el sistema de administración tributaria tiene un sistema digital de otorgamiento de citas. Ese otorgamiento de citas las tienes que pedir por línea, es decir, por internet. Y nada más que esa plataforma está controlada a nivel nacional, la Secretaría de Hacienda. Luego entonces, ahí metimos la solicitud y nos la daban 4 semanas después, la cita. No nos daban el RFC, nos daban la cita para empezar a tramitar. Bueno, pues aquí me moví con el representante estatal de la Secretaría de Administración para hacerle entender, comprender cuál era la situación y me dijeron, lo siento, Margarito, esto no se puede porque la plataforma está allá. Bueno, no cumplí con todos los requisitos, no me dieron el registro de la administración, el registro de mi aspiración, perdona, y entonces me dieron una prórroga de 48 horas para cumplir con los requisitos y lo del SAT, le digo, ahí sí no puedo. Entonces, nada más tráenos la constancia de que hiciste el trámite y te esperamos hasta que te den el registro, entonces nosotros te registramos. Esa fue la primera, ¿cómo te diré? La primera aventura tramitológica. Una contención, vamos, administrativa, burocrática. Eso, 2 cosas ahí era, en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, el trámite gubernamental se prolongaba 3 veces más en promedio de lo que tardaba normalmente de hacer. Gracias a las amistades y a la sensibilidad de saber de qué asunto se trataba, entonces pude hacer que el trámite fuera en tiempos normales. Así es. Entonces me inscribí. Inmediatamente de que te aceptan como aspirante, entonces tienes 60 días para recabar 65,400 firmas de apoyo ciudadanos en no menos de 41 municipios, en no menos del 3% de la lista nominal de electores. Y a mí ya no eran 60 días, eran 48 días porque no me daban el registro de aspirante. Estaba funcionando como suspirante. Bueno, así no le llaman ellos, pero yo le llamo así, era suspirante y quería pasar a la categoría de aspirante. Bueno, total, ya sesionó el consejo
y me dieron esa prórroga, vieron los papeles, cumplí con todos los papeles y ya me dieron la constancia de aspirante a la candidatura independiente, y en el momento de eso corre el tiempo de 48 días para recabar las 75,000 y tantas firmas. Muy bien. Y entonces yo más o menos tenía diseñada una estrategia para poderlas recabar. Afortunadamente, mucha gente en todo el estado de Guerrero me conoce, afortunadamente por los años que he tenido de administrador, de funcionario público, ¿no? Secretario de Desarrollo Rural, de Planeación, o sea, tanto en el medio urbano como en el rural, más bien que mal me conocen, ¿no? Y yo ya tenía trazada mi estrategia de establecer, por lo menos en 41 municipios, módulos en donde mis simpatizantes pudieran ir a firmar la simpatía que tenían de mi aspiración. No iban a comprometer su voto, no iban a comprometer su voto, nada más iban a afirmar que les caía bien que hubiera un candidato independiente. Entonces, eso fue mi estrategia. Bueno, pero la pandemia siguió creciendo. Exacto. La pandemia siguió creciendo. Y entonces, y además con muchos errores gubernamentales, tanto federales como estatales, y que yo dije, esto es un peligro. Claro, ¿por qué no mencionas a estos errores? A ver, Héctor, algunos errores nada más. Oye, eso nos lleva 2 horas, pero en fin. Nada más algunos. Bueno, el primer error es de que llega la pandemia en México y la tomamos muy a la ligera. Muy a la ligera. Ya llegó una pandemia que había empezado 2 meses atrás, pero no hay problema, aquí con abrazos y besos nos las podemos llevar tranquilas, no hay problema. No usen cubrebocas, ¿para qué? No, oye, si todos ustedes se lavan los dientes y no tienen mal aliento, no tienen por qué cubrirse la boca, ¿no? Perdón, la mascarilla, usar la mascarilla. Cosas de esas que yo llamo aberraciones, por no decir estupideces. Bueno, entonces, la otra cuestión es de que yo empecé a darle seguimiento a la pandemia y empecé a ver los registros, y resulta que los registros oficiales pues están manipulados por el propio gobierno, ¿no? Empecé a ver las estadísticas de universidades, o sea, era un problema científico la medición de la expansión. Entonces acudí a universidades que estaban siguiendo la pandemia. Fundamentalmente tomé una a nivel nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, que había creado, tiene creada una plataforma para ver cómo se está desarrollando la pandemia en el país, y obviamente que toca Guerrero. Guerrero tiene su nicho informativo. Y por el otro lado, veía también a CONACYT, a la CONACYT, con la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que pertenece al gobierno federal de México. Estas eran mis dos referencias científicas de aquí, de México. Y todo el mundo hace referencia, yo también acudí a ella, a la Universidad de Hopkins, la Universidad de Hopkins en Estados Unidos, que es la más reputada a nivel mundial en cuanto a su base de datos, del COVID-19. Bueno, con eso yo hacía comparativos, etcétera, y sacaba en conclusión que manipulaban las cifras, por un lado. Segundo, daban la información desordenada. Tercero, tenían un sesgo, digamos, muy optimista de que esto era una cuestión muy ligera que iba a pasar, ¿no? De tal suerte que dije, no, momento, los ciudadanos tienen que tener una información congruente, precisa de lo que está pasando. Y entonces me di a la tarea a través del Facebook de hacer mi cuadro cotidiano del COVID,
pero dije, eso no basta, no basta ese medio del Facebook, sino tengo que hacer otro, y esa era la plataforma electoral. Bueno, entonces, en ese sentido, era para que cobrara conciencia la ciudadanía de que teníamos que participar más como ciudadanos para esto, en virtud de que lo que estaba haciendo el gobierno dejaba mucho que desear. De tal suerte que cuando me piden las firmas y veo que la pandemia está creciendo, el periodo de capturar las firmas era cuando el semáforo estaba en naranja, es decir, de alto riesgo. La primera vez entonces yo dije, no es posible recabar esas firmas, por más que el Instituto Electoral había dado una serie, un protocolo sanitario para observar a aquellos que iban a capturar firmas, para que lo observaran también a aquellos que iban a dar la firma. Entonces, dije, no es posible porque puse en práctica, yo mismo me tomé a mis amistades muy precavidos. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Un listado, ¿Cuánto tiempo nos tarda en recabar una firma debidamente equipado? Que ya ahí empezamos con la irrealidad, ¿no? Porque sí teníamos que tener mascarilla, teníamos que tener satinizante, tendríamos que tener celular satinizado, teníamos que tener guantes látex, ¿no? Puestos, bolígrafo especial, ¿no? En fin, veíamos que nos tardábamos por firma 10 a 15 minutos por firma. Bueno, y eso si sabías manejar la aplicación en el celular. Exacto. La aplicación del celular. Yo creía al principio que era capturar las firmas cada ciudadano en su celular y nada más ponía la aplicación y le da su firma de apoyo a Popoca, sí, bueno, ponga así, ¿no? Y ya no podía darse la firma en cualquier celular. Debía ser un celular que estuviera debidamente registrado en el Instituto Estatal Electoral. Entonces, imagínate, si tuvieras uno en Zihuatanejo, imagina si tuvieras uno en Zihuatanejo, si tuvieras un amigo en Zihuatanejo, tendría que venir el teléfono a registrarse aquí a Chilpancingo y regresarse el teléfono a Zihuatanejo. Digo, por citar un ejemplo. Ahí ya ni siquiera lo intenté, porque para mí fue una aberración y modo de decirle, porque la captura de firmas había un intermediario que le llamaban el auxiliar o el gestor. ¿Qué quiere decir este intermediario? Que solamente con su celular de él se podían capturar de ciudadanos en general. Y luego este capturista me lo remitía a mí, ¿no? Y automáticamente también quedaba registrado en el Instituto Electoral. Bueno, había un intermediario. Aquí el problema, Héctor, a ver, era principalmente la pandemia. ¿Crees que en unas condiciones, vamos a decirle, normales, sin pandemia, hubieras logrado la cantidad de firmas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la ciudad, bueno, en primer lugar ya te lo dije, porque creo que tenía conocimiento una buena parte de la ciudadanía de mi persona, de mi trayectoria profesional, de mi desempeño público, por un lado. Por el otro lado, porque hay un sentimiento real de hartazgo político, un sentimiento incluso de enojo de cómo se ha manejado la pandemia, es decir, la ciudadanía está descontenta ¿Contra quién, Héctor? ¿Contra quién crees? ¿Contra los partidos políticos o los políticos? Ahí hay una diferencia. ¿Contra quién crees que esté harta la gente? Ya no le tiene confianza.
Ambas partes, mira, el problema es de que los partidos políticos están compuestos por los políticos, ¿no? Un instituto político per se no es perverso por sí mismo o corrupto. Quienes hacen perversa y corrupta a la iglesia, pues son los que están adentro mangoneando a la iglesia, ¿no? Bueno, pues igual acá. Okay. O sea, el problema... Se puede generalizar. ¿No? Todos los políticos son corruptos. La mayoría de los políticos, que para diferenciarlos de todos los políticos, yo les llamo politicastros. Okay. Politicastro es un adjetivo que se le da a un político de menor categoría, ¿no? De la menor categoría, de la más baja calidad, un pigmeo, pues, en la política. Ok. Y la política también tiene su adjetivo peyorativo o diminutivo, que es la politiquería, que es la que utiliza López Obrador, ¿no? Están haciendo politiquería, ¿no? Es aquel que hace una política de la más baja estofa. Bueno, entonces esas cosas, la pandemia, vuelvo a lo mismo. Si fuera tiempos normales, yo no tendría mayor problema de esforzarme por conseguir esas 75,000 firmas ciudadanas, que para eso es la democracia, para eso es la cuestión electoral, de que te esfuerzas por conseguir a los ciudadanos a tu favor. No le veía yo problema, porque incluso tenía a capturistas en todas las regiones del estado. Claro que tenía que darles dinero para que comieran, tenía que darles dinero para que se transportaran a las diferentes localidades del municipio, tendría que darles dinero para que funcionaran sus celulares, tenía que darles dinero para que compraran bolígrafos especiales para que plasmaran la firma en pantalla de celular, y tenía que darles dinero para el equipamiento sanitario, ¿no? Su mascarilla, el alcohol, los guantes látex, etcétera, etcétera. Cosa que, por supuesto, yo no tengo dinero, ¿no? Para eso. Me llegaron a ofrecer, te digo, me llegaron a ofrecer dinero para que pudiera solventar eso, pero no, eso es atarme de manos, Ni siquiera como candidato, ya nada más como aspirante, ya me están atando de manos. Entonces yo dije, no, por ahí no. Y pero vuelvo a repetirte, la pandemia fue lo que atravesó todo esto. Veo los contagios, veo los decesos, veo el mal manejo del gobierno, de la pandemia, veo que estamos en semáforo naranja. Entonces yo no voy a cargar en mi conciencia el promover mayores contagios y decesos. Para eso, y para fundamentar mi argumento de exención de firmas, le pedí oficialmente por escrito a la Secretaría de Salud Estatal me autorizara el funcionamiento de mis módulos de cabecera municipal en 41 municipios, diciendo qué es lo que se iba a hacer. Y más tardé en presentarlo que la Secretaría de Salubridad me contestó, no le autorizamos eso, ¿no? Por toda la pandemia, porque está en semáforo naranja, porque usted va a incitar, va a incitar contagios. Bueno, entonces con eso, masivas, además. Con eso le pedí al instituto que me exentara de presentar las firmas y le anexaba, uno, el oficio de gobierno de la Secretaría de Salud, no autorizándome mi estrategia para capturar firmas. Número 2, le anexaba todos los diarios oficiales del gobierno del estado en donde establecían las medidas sanitarias que iban a regir en semáforo naranja.
Número 3, de todos los ejemplares del diario oficial del gobierno federal, también en donde describían qué es lo que se podía hacer, qué actividades se podían hacer, qué actividades económicas y sociales no se hacían. Bueno, ahí está el fundamento del por qué yo no puedo recabar las firmas. Y eso lo está diciendo una autoridad. Y eso está diciendo que primero debe de prevalecer el derecho a la vida y el derecho a la salud por encima de cualquier otro derecho humano, ¿no? El derecho a la vida y el derecho a la salud está por encima de cualquier otro derecho humano, no se diga del derecho electoral. Entonces, los expertos del instituto, los consejeros del instituto, deliberaron ampliamente y me dicen, lo siento, Margarito, pero no se puede, no procede tu solicitud, en virtud de que la petición de las firmas, ese requisito está en la ley estatal electoral. Y ahí sí no podemos hacer nada, solamente el Congreso local, porque es el que modifica las leyes, puede dar la exención. Y en segundo lugar, me decía, no estamos capacitados para esas cosas, ¿no? Son palabras mayores, en pocas palabras. Decía. O sea, te decía, bueno, cumplir con la ley, no lo estás cumpliendo, ya. Pero además lo que sí me irritó un poco fue que me decían, además aquí está este protocolo sanitario que ya lo conoce usted, nada más aplíquelo y usted sí puede recabar las firmas. O sea, que ellos no habían bajado a la realidad de campo. No habían bajado a la realidad de campo para ver que su famoso protocolo era imposible que en 48 días recabara las firmas. Bueno, entonces con esa resolución apelé al Tribunal Estatal Electoral. Y por la vía del agravio. Okay. El agravio, o sea, dije, señores, el instituto me dice que no procede y que sí puedo recabar las firmas porque hay un protocolo sanitario, ¿no? Digo, podrá haber 10 protocolos sanitarios, pero está la Secretaría de Salud que está diciendo que no, y porque constitucionalmente el derecho a la vida y a la salud son primigenios, ¿no? Entonces, no valoraron bien los fundamentos que yo estaba presentando para que me eximieran de las firmas. Bueno, pues deliberó el tribunal, se reunió en pleno los magistrados electorales estatales y dijeron, ni más palomas, lo siento, Margarito, no procede. No procede por las mismas razones que dijo el instituto. Bueno, está bien, ya, pero eso ya me la convirtieron en sentencia. Okay. En sentencia. Quiere decir que mi caso lo convirtieron en juicio electoral, electoral, ¿no? Y tomaron una sentencia como juicio electoral desfavorable a mi solicitud. Y ahora, ¿qué te queda? Unanimidad, por unanimidad. ¿Y qué te queda entonces? Me hacen saber ya su veredicto. Pero ya en su veredicto. ¿Qué te toca hacer ahora, Héctor? ¿Qué vas a hacer? Ya tienes la sentencia, la resolución, te niegan el registro, tienes una experiencia, la realidad chocaba con lo que estaba en la ley, ¿eh? ¿Qué vas a hacer ahora, Héctor? Ya no te sigo contando. Porque ya... Bueno, me dijeron que no, pero me dieron la sentencia en un documento fechado el 21 de enero. 21 de enero, cuando el acto de dar la sentencia fue el 8 de enero. O sea, me estaban sentenciando en una fecha que todavía no pasaba. Sí, ya te entendí. Pero ese error lo puedes hacer. Entonces lo impugné. Claro. Lo impugné. Claro. Lo impugné. No se le esperaban los magistrados. Ahora, pero la impugné.
¿Ante quién se Me tiene que informar? reponen la sentencia, me reponen la sentencia. Espérate, que esto está de telenovela, mano. A ver, sí. Entonces, tuvieron que reponerla, tuvieron que volver a sesionar en pleno y dijeron, efectivamente, cometimos un error, un lapsus callamnis, así se llama en latín, un lapsus callamnis, y, por lo tanto, la fecha debe ser esta y no esta. Pero la sentencia está firme. Ah, ok, pum, pum, pum. Perfecto. Ya con eso podía yo irme a la instancia federal, al Ah, Tribunal Electoral Federal, sí, 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 sí. porque esta litis es Ah, muy, muy interesante legalmente y demás de repercusión nacional para todos los candidatos ok. independientes. Sí, gracias, gracias, sí. ¿Ah? Bueno, pero yo dije, no, ya no puedo, ya no tengo dinero, no tengo abogados, no voy a, si no tengo dinero no puedo contar con abogados especializados ya para un juicio federal, no puedo moverme de la casa, ¿no? Dije, ahí queda, ¿no? Entonces, pum, dije, el contexto legal lo dejo a un lado y entonces ya, ahora sí, me convierto en candidato moral independiente a la gobernatura del Estado. No soy candidato legal independiente porque me cerraron las puertas por estar ciegos y sordos y con falta de sentido común los magistrados. Y vaya que cobran un sueldo mensual mayor que el del Mayor, presidente. Bueno, en fin, no quiero meterme en esas cosas, pero ese lapsus callandis jamás debieron haberlo cometido, pero jamás. puedes recurrir a otra instancia, ¿no? Pues es un error jurídico, yo lo califico grave, ¿no? ¿No? Las Es fechas, grave porque pasa por 20,000 revisores, ya nada más los magistrados ponen su firma. Los proyectistas son los que elaboran la sentencia, los proyectistas son los que fundamentan, los proyectistas son extra. Es igual que con los diputados no son los que hacen las leyes digo, las hacen sus asesores técnicos. Bueno, por lo no menos, me quiero meter en leen, eso, no ¿no? me quiero meter, ya me meteré No, en eso. no, pero por lo menos leen. Bueno, tú vas a firmar un documento y lo lees, No es leyeron, responsable. Mira, no, bueno, no leyeron, o si leyeron lo pusieron en latín. Lapsus callandis es un error mecánico en el trabajo. Eso es lo que la Real Academia Española dice sobre esa frase de latín. Lapsus callandis es un error mecánico de trabajo. O sea que hacen mecánicamente las cosas. difícil sin pensar. Bueno, entonces, ok, entonces ya se me cierran las puertas de un cauce legal de la candidatura independiente y entonces yo digo, tengo mis derechos políticos a salvo. Claro. Y por lo tanto me declaro, ya me declaré candidato moral, Ok, el candidato moral independiente a la gobernatura del estado de Guerrero y voy a seguir con mi campaña. Voy eso a es. seguir con mi campaña durante todo este tiempo y después voy a llamar a votar. Voy a llamar a los ciudadanos ya conscientes de que no deben de vender su voto, ya están conscientes de su hartazgo que tienen que manifestarlo de una u otra manera para que cambien las cosas. Voy a pedir que acudan a las urnas y que en la boleta electoral siempre hay un cuadro que están los partidos, ¿no? Con el nombre de los candidatos, y hay uno que dice otros, Sí, va a ¿no? ser. Bueno, pues voy a decirle a mis simpatizantes que tachen ese cuadro. Ese cuadro, pues es un voto nulo, Sí, 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 pero se cuenta, sí. pero se cuenta. Al final ¿No? cuenta, Bueno, ¿cierto? ese voto ahora va a ser voto nulo guión popoca, Exacto. voto nulo guión popoca, y ahí se va a manifestar, ahí se van a manifestar mis simpatizantes, pero además los ciudadanos que están hartos del sistema político imperante, están hartos de los
partidos políticos, están hartos de la corrupción de los gobernantes, están hartos de todo eso que ha provocado ahora que tengamos una pandemia donde hay muchos contagios y decesos sin control. Y entonces ahí se vería reflejado tu objetivo de crear conciencia. Por supuesto. ¿Cuánta gente crees, qué porcentaje crees que llegue a ejecutar el día de la elección ese voto en blanco? ¿Cuánta le calculas más o menos? ¿Qué porcentaje? Bueno, yo me voy por el segmento que, de acuerdo a los estudios que hay, es que hay entre un 30 a 35% de los votantes que están indecisos, que no tienen ahorita, a la fecha, definición por quién votar. Bueno, ellos, dentro de ese universo, voy a tratar de que voten por el voto popoca nulo o nulo popoca. El otro, o sea, el cuadrito otro, Sí. ya es la manifestación del hartazgo. Ahora, que sean 1000, que sean 10,000, 100,000, etcétera. Okay. No me interesa si un señor que se llamó Jesús empezó y concientizó a 12, yo que pase a 15, ya es ganancia, ¿no? Ok, está bien. Ah, bueno, pues entonces, fíjate que por eso te digo que esta es toda una misión quijotesca, por eso me apasiono, porque vamos contra los molinos de viento, vamos por ideales, estamos empujando a la gente a que haga valer, por un lado, sus ideales, sus convicciones, por otro lado, que haga valer su dignidad al no vender su voto y que manifieste también su conciencia, que en este segmento de la población es donde está la conciencia del hartazgo político, del sistema político que actualmente tenemos y que con ese sistema no vamos a salir del hoyo negro en que estamos. Eso es lo más importante, David. Lo más importante es de que de la pandemia Guerrero va a salir muy raspado en lo social, en lo económico, y bueno, no te digo de la política, porque ya estás viendo las miserias cómo se están dando hasta con la vacinica todo, nada más por la ambición del poder por el poder. Pero lo que me interesa es la economía de los ciudadanos, no la economía de los grandes hoteles, no de las grandes empresas. Me interesan a las colonias pobres, los cinturones de Nigeria que se están infestando y que se están muriendo y que nadie hace nada por ellos. Esos son los que me interesan y eso es lo que me da más coraje de el gobierno, que no evitó el exceso de contagios y de muertes que actualmente padecemos. Sí iba a haber decesos, sí iba a haber contagios, pero no en la cantidad que estamos teniendo. No, señores, eso se llama, lo menos se llama irresponsabilidad gubernamental. Irresponsabilidad gubernamental que no quieren reconocer, por otro lado. Bueno, entonces, por todo eso, David, por todo eso, sigo logrando la finalidad que me propuse: liberar conciencia ciudadana. Liberar conciencia ciudadana. Ya por lo menos desnudé a las autoridades electorales. Eso sí. Ya por lo menos desnudé a los gobiernos. Digo, estoy hablando política e ideológicamente, no los encueré físicamente. Entonces, ahora lo que me toca hacer es difundir propuestas realistas de cómo salir, de cómo sacar al buey de la barranca. Bueno, el toro ya se atoró por allá, pero el buey de la barranca está, como dicen mis hijos, está cañón, y entonces, para que vean que no soy un crítico, nada más por criticar,
pues con mi experiencia, con mis conocimientos, etcétera, y a ti te consta, estoy haciendo propuestas muy concretas para rescatar a Guerrero. Según los especialistas, nos va a llevar rescatar a Guerrero, su economía, o sea, recuperar lo perdido. Sí, 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 6 sí. años. Ok. 6 años recuperar lo perdido en economía. A ver, Héctor. Recuperar la salud, 4 años. Recuperar la cuestión educativa perdida nos va a llevar 4 años. Hemos perdido mucho. Este estado pobre ha perdido mucho con la pandemia. Y agárrate, la pobreza está extendiéndose, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia inmediata de la pobreza? Cuando la gente pobre no tiene que llevar a comer a su familia. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la delincuencia. La delincuencia, mi estimado. Y eso tampoco nadie lo está previendo. Nadie está previendo que esto va a ser una sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, porque no vamos a estar seguros ni en nuestra propia casa. Porque incluso nos van a asaltar dentro de nuestras casas cuando estemos dormidos. Hasta esa gravedad llegan las cosas. Ok, deja plantearte esta pregunta, Héctor. ¿Tienes claridad y estás haciendo una perspectiva de la situación que está por asomarse dentro de unos meses? Estamos en medio de una pandemia. Estás haciendo política. ¿Cómo vas a hacer llegar estos mensajes a la gente? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus medios? O sea, ya. A través de ti, por ejemplo. A través de ti. Pero acuérdate. Eres uno. Es uno, pero yo tengo... a través de mi columna periodística, ese es otro. Es otro. A través de... me están invitando a algunos conductores de noticias, ahorita por el morbo de los tribunales electorales que los puse pintos y parejos, ¿no? Sí. Es decir, a través de los medios, yo voy a seguir mi campaña, pero siendo congruente. La voy a hacer desde mis habitaciones, ¿no? Desde las redes, como dicen, benditas redes que me van a permitir eso. Me dicen, no te lo aseguro, pero me dicen que el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? Biden. Bueno, así se escribe Biden, pero se pronuncia Biden. Biden. Buena parte de su campaña la hizo encerrado por la pandemia. Buena parte de su campaña él la hizo pues por cuestiones de edad, por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, la hizo a través de las redes. Obviamente que tuvo su gente joven, pero él daba líneas como el Ayatollah Khomeini. ¿Te acuerdas de Ayatollah Khomeini en Irán? Claro. Bueno, pues él hizo una revolución desde su mezquita, sin salir de su mezquita. Bueno, pues yo también voy a tratar de hacer una revolución política, social, cultural, pacífica como Gandhi, ¿no? Sin llamar a la violencia, ¿no? Una revolución pacífica de tipo Gandhi a través de las redes y desde aquí, desde tu humilde casa, si es que el dueño no me corre por no pagar la renta. A eso iba. Finalmente, a ver, porque ya por el tiempo, Héctor. En política necesitas dinero, necesitas recursos. Si no, ¿para qué le entras, no? Es lo que me estás diciendo en una parte, vamos, de tu exposición. En la democracia mercantilizada. Okay. Sí, en la democracia mercantilizada. Lo que pero para hacer cosas necesitas movilizar a la ciudadanía. Okay. Por eso la conciencia ciudadana. Ok, tener gente, tener una estructura, si no, una estructura de alguna manera. Tus amigos, llámese movimiento, llámese organización, llámese estructura, sí.
ese es lo otro. Digo, lo estoy tratando de resumir para que quienes aspiren a una candidatura independiente vean qué es lo que van a necesitar. ¿Sí? Bueno, ya Entonces, ahorita ya se cerraron las convocatorias, no, ya pero será vamos para a dentro de pensarle 3 años. al próximo, sí, exacto. Para el próximo, no, 6 años. Para gobernador, 6 años. Es cada De 6 años acuerdo, gobernador. Entonces, bueno, ya de tienen tiempo acuerdo. de prepararse, ¿eh? Porque el político se prepara desde el primer día de la toma de posesión del gobernante en turno. Desde ahí empieza a prepararse. El que quiera hacer política de manera independiente tiene que hacerlo ya pensando dentro de 6 años y medio. Correcto. Ese fue mi error. Oh, wow. Ese fue mi error. No, no, no se piensa de la noche a la mañana. Bueno, ok. Pero bueno, sí, tienes toda la razón. Tienes que Debe de tener, tener desde antes lo que tú dices, una claro, organización que lo respalde sin estar formada oficialmente, porque vuelvo a repetirte, eso va a ser una asociación civil okay. cuyo machote te lo da el Instituto Electoral. Pero bueno, tienes que tener esa organización. Esa organización requiere recursos económicos para moverse. Claro, claro. Necesitas dinero. Bueno, el Pero a ver, aquí, 80% de la ciudadanía de Guerrero no tiene dinero para eso. ok, Luego entonces ya hay una discriminación democrática, ok, ¿no? Estás discriminando al 80% de los electores a ser elegidos. Tienen derecho a votar, pero no a ser votados. ok. Tienen Gracias. derecho a elegir, pero no a ser elegidos, gracias a las leyes de la partidocracia. Ok. Entonces, en política, Héctor, y estamos pensando para el que quiera ser candidato independiente, debe de tener también, ya decíamos, dinero, estructura y alianzas. Fíjate, aún este asunto tú te negaste, dijiste no, ninguna alianza con nadie. En política necesitas alianzas, son Pues indispensables, son requisito así de prioritario, porque te tienes van a dar. razón, es como que no quisiera yo ver la realidad, pero hay matices. O sea, Ajá, en una democracia mercantilizada como nosotros tenemos aquí en Guerrero y en México en general, las alianzas son ¿qué me das? ¿Qué ajá, me das? sí, 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 ¿No? sí, sí. Pero ¿qué me das en lo material? Lo ideológico lo dejan a un lado, Ah, los principios lo dejan a un lado, los ideales los dejan a un lado. A ver, ¿qué me das? ¿Cuántas posiciones políticas me das? ¿Cuántas diputaciones me das? Incluso algunos partidos pequeños te dicen, dame tanto dinero para que te postule mi partido como diputado local, presidente municipal. No, entonces, uh, ese tipo de alianzas nada más no. pero contigo, Las vamos, no. alianzas con los chicos organizados, nada más no. Esas alianzas con los gobernantes para que yo no les haga nada una vez que llegue al gobierno, esas alianzas nada más no. Como decimos, la única alianza válida es la del pueblo en función de ideales, en función de principios, de valores. Y eso es lo que falta en la democracia mercantilizada, pero que se va a poder llegar a dar, se va a poder llegar cuando, no a través de los partidos, porque los partidos están sumamente mercantilizados, cuando surja un movimiento político, un movimiento social político que sacuda todo el sistema, porque hoy por hoy lo que estamos viendo con la pandemia, que tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en Guerrero están carcomidos. Ok, pero para tener un movimiento como tú me lo estás describiendo, donde incida una sociedad, esta tiene que leer, por lo menos. Y estamos en una sociedad en general en México que no es lectora. Entonces es un problema, todavía te lo pongo más difícil. Digo, en esta aspiración de la conciencia, yo ahí digo,
¿cómo es posible que a la gente se le consulte para cualquier tema si antes ni siquiera leyó sobre el tema específico? Entonces la Es están difícil, utilizando, ¿no? es difícil, pero no imposible. Mira, yo tomo referencias históricas. Ok. Tomo referencias históricas. Por ejemplo, el más grande de los grandes, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi propuso la liberación de las conciencias de sus paisanos de la India, no para que él llegara al poder, no. Empezó a liberar las conciencias para liberar a su país. Entonces, es una connotación completamente diferente. Él está viendo por su pueblo, no está viendo por su persona. Número uno. Número dos, Nelson Mandela. Nelson Mandela también es un liberador de conciencias. Luchó para erradicar el apartheid, ¿no? El apartheid. Y entonces, claro, lo metieron a la cárcel porque eran los blancos, los dominantes, etcétera. Pero su lucha no fue por llegar al poder, sino para que sus compañeros de raza negra tomaran conciencia. Eso duró 30 años, 30 años. Bueno, ya salió de la cárcel después de 30 años y se fue a su casa y él dijo, bueno, voy a seguir en mi movimiento político. No dijo, voy a pelear la presidencia de la República. No, no. Esa es segunda referencia. Tercera referencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Martin Luther King. Estados Unidos, ok. Yo tuve un sueño. Sí. Bueno, yo también tengo ese sueño. Ese sueño de liberar la conciencia de los guerrerenses, que es, como tú bien lo dices, una conciencia enajenada, una conciencia domada, una conciencia domesticada, una conciencia analfabeta. Por algo se tiene que empezar. Okay. Por algo se tienen que empezar y pues estoy también consciente de que yo vine a este mundo a sembrar, no a cosechar. Okay. Te agradezco. Esa es la del maestro llamado Jesús. Sí. El gran maestro Jesús. Hay que recordarlo. Se nos olvida qué fue lo que hizo. Sí, hay que recordarlo. No, pues sí. 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 Y mira, él consiguió 12. Ya no vas por el tiempo. Un mensaje último, Héctor. Te voy a dar 2 minutos, por si no, pues la gente ya... Que me sigan y que me sigan oyendo y participando en mi segunda fase como candidato moral independiente. A mí nadie me saca de esta lucha, ni por más magistrado legaloide que sea. La voy a dar ahora, ya no por el sendero legal, por el sendero espiritual. Y no me de Padre, Espíritu Santo. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Manuel Popó Kabún y en su lucha, que ahora va a ser constante, va a ser a través de estos medios electrónicos, como bien lo dice, que rompen con lo establecido y llega, esta tecnología llega, ya rebasó al hogar, llega al individuo, llega a la persona, porque ya no es la televisión, ya no es el radio y la televisión llegaban a la familia, se llega al individuo, porque llega al celular. Aquí vamos a seguir platicando con Manuel Popó Kabún para que sigamos escuchando su filosofía de la política, su filosofía de la vida, y los que estén dispuestos a apoyarlo, vamos a seguir con él. Aquí está. Héctor Manuel Popó Kabún, te agradezco. Muy buenas tardes y nos estamos viendo en la próxima emisión el día jueves, 6:30 de la tarde, aquí en Sonidos del Pensamiento y Revista A. Muy buenas tardes, noches, Héctor. Nos vemos. Gracias por tu hospitalidad. Gracias a ti. Como siempre. Muy amable, gracias.